Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy día vamos a hacer este ejercicio muy interesante. Dice aquí calcular el campo eléctrico en el punto P y nos da este diagrama en este punto a 20 centímetros de una carga puntual, dice de 12 microcoulombs. Tenemos que calcular el campo eléctrico y lo vamos a resolver este problema utilizando dos métodos. El uno va a ser el método que en este caso es más usual, más tradicional, utilizando la ley de Coulomb, y el otro utilizando la ley de Gauss. Quédate hasta el final del video y vamos a comenzar en este momento. Trancayudas. Bien, vamos a resolver esto. Empecemos por este método, el método de utilizando la ley de Coulomb. Si es que tú tienes mucha prisa por saber cómo se resuelve este ejercicio, bueno, lo voy a escribir aquí. Mira, tú puedes calcular el campo eléctrico utilizando esta fórmula que dice que es K por Q dividido para R cuadrado, en donde tú puedes poner estos valores. En K le pones 9 por 10 a la 9, es la constante de Coulomb. Esta carga es la que produce el campo, en este caso 12 microcoulombs. Como son microcoulombs, le vas a poner aquí 12 por 10 elevado a la menos 6 coulombs, y el radio, 20 centímetros, lo vas a pasar a unidades del sistema internacional, o sea metros, y le vas a poner 0,2 elevas al cuadrado y vas a obtener la respuesta. Bien, pero si quisiéramos hacer un análisis un poco más profundo, más interesante, de cómo es que ocurre que el campo tiene este valor, ¿no es cierto?, en las inmediaciones de esta carga. Bueno, primero deberíamos empezar diciendo, según la teoría estándar electromagnética, vamos a entender que la presencia de una carga puntual en una región del espacio en donde suponíamos que antes de la existencia de esta carga no había nada, entonces se entiende que va a distorsionar el espacio circundante. Le estoy poniendo unos puntos aquí para que tú veas que hay una distorsión aparecida por la presencia, por la existencia de esta carga de aquí. Ahora, esta distorsión del espacio no puede ser advertida, es decir, sentida, experimentada, ¿no es cierto?, por una masa. Digamos que tú pones aquí una masa y esperas a ver qué hace esta masa. Esta masa no hace absolutamente nada porque no es capaz, por su naturaleza solamente de tipo material, no es capaz de advertir la presencia de una carga puntual que ha distorsionado el espacio. Ya, eso no significa que no existe esta distorsión. La distorsión sí existe porque si ponemos otro objeto que se llama de prueba, por ejemplo aquí en el punto P, vamos a localizar una carga positiva Q sub 0 de un valor muy pequeño. Ya, esto hay que decirlo, que tiene que ser tremendamente pequeño comparado con esta carga que produce el campo. Esta se llama, repito, la carga de prueba. Entonces esta sí que es capaz de sentir, ¿no es cierto?, esta distorsión del campo que produjo esta, ¿no es cierto? ¿Y cómo es capaz de sentir eso? Porque aparece sobre ella una fuerza F, llamada fuerza de Coulomb. Por cierto, hay que decir que esta carga de prueba, insisto en que debe ser algo muy pequeño. Le voy a poner solo para tener como una referencia, digamos que es de un pico Coulomb, es decir, de una billonésima parte de un Coulomb. Ya es una cantidad muy pequeña comparado con 12 microcoulombs. Ya, en realidad este valor no va a entrar en ninguna parte del análisis, solamente es porque estamos reflexionando. Ya, entonces mira, esta fuerza es la fuerza de Coulomb que aparece sobre este objeto y también sobre claro, mira, la ley, ¿no es cierto?, de Newton, acción y reacción, indica que una fuerza también debe aparecer sobre esta otra fuerza. Vamos a suponer que están sostenidas, es decir, no es que esta se va para allá ni esta para acá, sino que están sostenidas de alguna manera fija, ¿no es cierto? Entonces esta es la ley de Coulomb, y esta ley medida experimentalmente
realmente es igual, dice así, fíjate, a una constante K, constante de Coulomb, por el producto entre las cargas, en este caso, carga Q, la que está generando el campo, ¿no es cierto?, multiplicado por esta carga de prueba, aquí donde estamos haciendo el experimento, ¿no es cierto?, de poner una carga muy pequeña y dividido para el radio elevado al cuadrado. Ya esta es la ley de Coulomb. Pero entonces mira, en teoría electromagnética, a esta cantidad que aparece aquí, es decir, acá por Q, recuerda Q no es lo mismo que esta de acá, es la que genera el campo, ¿no es cierto?, se la llama, se la denomina, se la define como E, y esta cantidad E se llama el campo eléctrico, que es una magnitud vectorial, ¿ya? Porque mira que la fuerza es una flecha, pero claro, o sea, un vector. Pero aquí estamos hablando solamente del módulo. De tal manera que en este caso, como es una fuerza central, el campo aparecería montado sobre la fuerza, porque mira, si ponemos una notación vectorial, esta sería fuerza, ¿no es cierto? Acá tendríamos el campo, o sea, la magnitud de este vector por esta carga de prueba, y vamos a ponerle por un vector unitario radial, y este vector podríamos dibujarlo por aquí, por ejemplo. Este va a ser el vector unitario radial. Entonces mira, esta cantidad E es el módulo del campo que le voy a sacar acá limpio. E es igual a K por Q dividido para R cuadrado. Esta es una, si tú quieres entenderlo así, es una fórmula para calcular el campo a una distancia R de una carga puntual que produce este campo. Mira que aquí no interviene la carga de prueba. Por eso decía que solamente estamos suponiendo la existencia de una carga, digamos, de un pico Coulomb, ¿ya? Entonces, en este caso, para resolver este problema utilizando la ley de Coulomb, solo es cuestión de hacer este reemplazo que había mencionado y obtenemos la respuesta. Pero mira, antes de hacer eso, vamos a hacer un par de reflexiones interesantes. Mira, aquí la carga de prueba es muy pequeña, pero también produce una alteración a su alrededor, ¿ya? Con eso te estoy explicando que por qué esta carga tiene que ser tan pequeña, es decir, cuál es el problema con que esta carga sea pequeña. Bueno, digo que sea pequeña, esto es para que los efectos de la distorsión que produce a su alrededor sean bastante menores a los efectos que produce esta carga alrededor. Es decir, la distorsión de esta tiene que ser trillones de veces más intensa, y ahí estamos hablando de intensidad de campo. Entonces, esta carga tiene que ser pequeña para que el análisis que estamos haciendo nos indique que estamos calculando el campo producido por esta y que no interfiera el campo que también produciría una carga, pero al ser muy pequeña, entonces entendemos que sería despreciable. Ahora mira, otra cuestión interesante es que este tema del electromagnetismo, y en particular del campo electrostático, es usual que se utilice la gravitación y también la mecánica de fluidos para que podamos entender, es decir, es un recurso didáctico. Este tema del electromagnetismo se presta para que puedan ser utilizadas analogías entre estas dos ramas de la física. En este caso, mira, podemos hacer un análisis de tipo gravitacional, porque no es lo mismo, claro, el campo gravitacional que el campo eléctrico, pero curiosamente, si tenemos una masa m tan grande como la masa del planeta Tierra, por ejemplo, y tenemos acá una masa tan pequeña como un grano de polvo, por ejemplo, acá m, entonces ahí estaría ocurriendo algo parecido con lo que tenemos acá. Entonces mira, esta masa que vemos aquí, dado que su naturaleza es la misma, es decir, es igual más masiva, con masa que esta que genera el campo, entonces aquí se genera la masa grande, genera un campo gravitacional a su alrededor. La masa pequeña ciertamente generará un campo gravitacional a su alrededor, pero insignificante. Imagínate tú, es un grano de polvo, que el campo que puede generar y que genera realmente es insignificante frente a este otro
campo grande de esta masa M. Entonces aquí entendemos que aparece una fuerza, claro, en la gravedad aparece una fuerza de atracción, ¿no es cierto? Esta fuerza F, claro, a diferencia del electromagnetismo en donde las fuerzas pueden ser atractivas y también repulsivas, pero en la gravedad aparece esta fuerza. Medida experimentalmente, su módulo es G multiplicado por el producto de masas, masa grande, masa pequeña dividido para R cuadrado. Entonces, esta ley de gravitación que es descubierta por Newton, aquí también podríamos decir lo mismo, mira, para entenderla el electromagnetismo, pero según la gravedad. Aquí vamos a decir que esto es la intensidad de campo gravitacional, ¿ya? Intensidad de campo gravitacional, que se le cuantifica como la aceleración, ya que en módulo y para distancia, si esto fuera el planeta Tierra, para radios que son típicos del tamaño del radio de la Tierra, es decir, 6.370 kilómetros, pongámosle más o menos 100 kilómetros exagerando, el valor promedio de esta aceleración es el conocido valor 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces así es como se justifica esta cantidad, que vendría a ser la intensidad del campo gravitacional. O sea, si tú quieres podríamos también decir G es un campo de tipo gravitacional que es en promedio, digo yo, para el planeta Tierra 9,8. Bueno, es algo parecido, mira, porque digo, curiosamente, las fórmulas son muy parecidas. Hay una constante, aquí producto entre cargas, aquí constante, producto entre masas y dividido para el radio al cuadrado. Bien, pero vamos a utilizar entonces ahora ya esta fórmula de aquí para resolver el problema. Dice aquí que el campo, entonces mira, el campo de aquí es igual, le voy a repetir, K por Q dividido para R cuadrado. Entonces vamos a poner los valores 9 por 10 a la 9, las unidades de esta constante K de Coulomb, son el newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Pero no vamos a poner porque aquí se nos hace muy tedioso. Pero si está todo en el sistema internacional, vamos a solamente reemplazar. Pero le voy a poner aquí para que tú recuerdes que esta K tiene por unidades newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Luego ponemos el valor de carga, pero esta carga, fíjate, aquí es un error común pensar que es esta carga de acá. No, es la carga que produce el campo, porque de hecho esta carga no interesa. Mira, yo me metí este valor, pero esta no entra en el análisis. Entonces, multiplicado por la carga que produce el campo, esto es 12 por 10 a la menos 6 coulombs, porque mira que aquí tenemos un prefijo microcoulombs y micro significa la millonésima parte, entonces es 12 por 10 a la menos 6 sería microcoulombs, y dividido para esta distancia 0,2, habíamos dicho, ¿no es cierto?, en esta parte de acá 0,2 metros, hay que poner todo en el sistema internacional, elevado al cuadrado, y vamos a tener una respuesta 1,8 por 10 a la 6. ¿Qué unidades tiene este campo? El campo tiene las unidades newton sobre coulomb, ¿ya? Pero mira aquí una cosa que hay que tomar en cuenta. Cuando tú resuelves un ejercicio, siempre hay que mirar qué es lo que nos están pidiendo. Aquí nos pide, fíjate, el campo eléctrico. No dice el módulo del campo eléctrico, la intensidad o la magnitud, no. Nos pide el campo eléctrico y esto es un vector. Mira que es este vector que tenemos aquí en color rojo. Entonces, claro, como este vector campo está en la misma dirección de la fuerza y esta fuerza aparece en el sentido de la dirección de la distancia esta que la separan, y esto es el eje X, esto así nos dan el problema, entonces bastaría con incluir un unitario ahí para escribir ya la respuesta. Así que técnicamente la respuesta vendría a ser así: E es igual a 1,8 millones, o sea, por 10 a la sexta, y le vamos a poner el unitario I, ¿no es cierto?, y unidades newton sobre coulomb, con lo cual quedaría resuelto el problema. Y tú puedes tener esto que está aquí en verde,
esta como una fórmula para calcular en cualquier punto la intensidad de campo. Claro, en cualquier punto sí se va a ocurrir que la intensidad va a ser la misma, porque fíjate que aquí podríamos pensar que en una simetría esférica, es decir, fíjate lo que estoy haciendo ahora. Estoy suponiendo que aquí existe una esfera imaginaria, ¿no es cierto? Y en cualquier punto el campo va a ser el mismo, ¿ya? En el sentido de su magnitud, es decir, aquí mira, este mismo vector que tenemos aquí aparece acá, va a aparecer por acá, va a aparecer así, es decir, en cualquier punto, no solo en este perfil de esta cara vista, de este corte, digamos así, sino en cualquier punto de la esfera va a aparecer este campo, que puede ser calculado con esta fórmula que tenemos aquí. Y claro, en ejercicios específicos nos debería dar un ángulo aquí para calcular las componentes, es decir, para hallar esto como un vector en general. Bien, pero decíamos que vamos a calcular esto por dos métodos, ¿no? Entonces, un método que sería muy recomendable a la hora de enfrentar un examen, por ejemplo, resolver de esta manera, ¿ya? Pero vamos a aplicar como una alternativa, segundo método, utilizando la ley de Gauss, o también conocida como primera de las ecuaciones de Maxwell. Vamos a explicar primero qué significa esta ley de Gauss. Mira, lo que dice es lo siguiente: si tenemos, por ejemplo, una carga, vamos a suponer una carga como esta, ¿ya? Una carga Q, ¿ya? Entonces podemos imaginarnos, porque es imaginaria, una superficie alrededor cerrada, ¿no es cierto? Una superficie en tres dimensiones cerrada alrededor de esta carga, que haga que siempre esta carga quede adentro. Entonces vamos a imaginarnos una pequeña porción de esta superficie que le podemos tener aquí, ¿ya? Y vamos a suponer que este tiene un diferencial de área, ¿ya? Es decir, que el área de esto es un área infinitamente pequeña, ¿ya? Y un vector que sale desde aquí de manera normal o perpendicular es el vector diferencial de área, que no es lo mismo, mira, esto que tenemos aquí con lo de acá. Lo que sí se puede decir es que este vector tiene por módulo, o sea, por tamaño, el diferencial de área, ¿ya? Pero es un vector. También vamos a suponer que el campo eléctrico justo en ese punto, vamos a suponer que fuera este que tenemos aquí, ¿ya? Este es el campo eléctrico, y entre los dos vectores van a formar un ángulo que le vamos a llamar el ángulo phi. Entonces mira, al hacer la proyección de este vector, proyectamos acá, vamos a encontrar un vector, o digamos una componente, ¿ya? Y esta componente de aquí será E multiplicado por dA y por el coseno de phi. Pero este concepto, esta magnitud de aquí coincide con el concepto del producto E punto dA. ¿Ya? Ahora, si sumamos todos estos efectos de E punto dA alrededor de toda la superficie, entonces vamos a obtener algo que Gauss le llamó el flujo eléctrico. ¿Ya? Entonces vamos a escribir aquí, vamos a empezar a formular esta ley de Gauss, que dice así, fíjate, esto se llama el flujo eléctrico, y según lo que dice Gauss es esto, que es igual a la sumatoria de infinitos elementos del tipo E punto dA, es decir, la suma de todas estas áreas diferenciales hasta llegar a tener la superficie cerrada, ¿ya? Pero para indicar que es una integral sobre una superficie cerrada, se le pone aquí un círculo pequeño en esta integral. Entonces, lo que sostiene esta ley dice que el flujo eléctrico, es decir, todo esto que acabamos de decir, es directamente proporcional a la carga que está encerrada en el interior. Vamos a ponerle aquí carga ENC, significa carga encerrada, me refiero a esta carga de acá. Ahora, esta proporcionalidad
para transformarse en una igualdad necesita una constante, que la vamos a poner acá de esta manera. Aquí decía yo, es una constante, se le llama epsilon 0, constante de permitividad, así se llama, y depende del medio en donde está ocurriendo este fenómeno. Entonces, decía, se transforma en una igualdad cuando multiplicamos acá la forma de un número que equipara dimensionalmente el flujo con la carga encerrada y que tiene que ver con la permitividad del medio. De tal manera que si ponemos acá la ley completa, vamos a enunciarla así, que el flujo es no solamente igual a la integral cerrada del producto punto entre el vector del campo eléctrico con el vector diferencial de área, sino que es igual a la carga que está encerrada dentro de esa superficie imaginaria dividido por una constante llamada constante de permitividad. Bien, entonces, ¿cómo vamos a utilizar esta ley para resolver nuestro problema? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mira, el problema original decía que tenemos una carga de 12 microcoulombs, la vamos a suponer aquí. Ya, esta va a ser la carga, es una carga puntual. ¿Ya? Y dice aquí que esta carga es igual a más positivo, ¿no? 12 microcoulombs. ¿Ya? Nos decía también el problema que a 20 centímetros de esta carga hay un punto P donde necesitamos calcular el campo. Entonces, justo en ese punto P vamos a imaginarnos, y decía el problema que a 20 centímetros, pongamos 0,2 metros, ¿ya?, de la carga que genera el campo, teníamos un punto P en donde nos pide calcular el campo. Entonces vamos ahora a utilizar esta ley de Gauss, ¿no es cierto?, que la hemos escrito así, y según eso vamos entonces a imaginarnos que podemos imaginar cualquier superficie, pero dada la simetría, es decir, hay una carga que es puntual que genera todo este campo, y esta carga puntual la podemos suponer, imaginar que es una pequeña esferita pequeña. Entonces esto digo porque lo más sencillo sería suponer que hay una esfera imaginaria, ¿no es cierto?, que rodea, de 20 centímetros, claro, de radio, que rodea esta esfera de aquí. Como nos dice entonces en este punto P de aquí, vamos a imaginarnos que aquí hay una pequeña área que se tiene por magnitud o por valor diferencial de área, y un vector que es perpendicular a esa área de ahí es el que tenemos aquí. Mira, le vamos a llamar entonces el vector diferencial de área. Ahora, para este ejercicio en particular sucede que el campo eléctrico, dado que aquí suponemos hay una carga de prueba positiva también, entonces el campo eléctrico está saliendo hacia allá, ¿no es cierto?, en la misma dirección de este vector diferencial de área. Este es el vector de campo eléctrico. Y también entendemos otra cosa, mira, que el ángulo entre los dos es igual a 0 grados, es decir, que los dos son paralelos. Bien, entonces mira, ya haciendo esta consideración, ya podemos entonces entender a partir de esta expresión que tenemos acá, podemos entender que el flujo es igual, dice, a la integral del campo, ¿no es cierto?, campo multiplicado por vector diferencial de área, ya, pero claro, integral cerrada, ya, pero aquí podríamos decir que, mira, lo que sucede es que en cualquier punto, por ejemplo, en este punto de aquí, vamos a tener un campo que como vector es distinto, claro, pero la magnitud siempre es la misma, lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, en cualquier punto de la superficie de esta esfera, porque suponemos que es una esfera perfecta. Entonces vamos a tener un vector de campo eléctrico que siempre va a tener la misma longitud en cualquier
parte. Entonces, ¿esto qué significa? Que aquí, claro, como dice vector, entonces entendemos que estos van cambiando porque cambias no su magnitud, sino su dirección y su sentido. Ya, pero al ejecutar el producto punto que tenemos ahí, entendemos que es el módulo de un vector por el módulo del otro vector y por el coseno del ángulo phi que forman los dos vectores. Pero en este caso, este vector de aquí, diferencial de área, tiene la misma dirección, dijimos, ¿no es cierto?, que el campo y su ángulo es cero. Entonces, el ángulo es cero y el coseno de cero es igual a 1, de tal manera que aquí tendríamos la integral, fíjate, simplemente del valor de a. Pero mira que aquí ya estamos hablando de escalares, estos ya no son vectores, entonces este es el módulo y este módulo es constante. Ahora, siendo constante, entonces podríamos ponerle fuera de la integral, nos quedaría entonces integral cerrada de dA. Ya, pero aquí entonces por definición, mira, esto simplemente es el área. ¿Por qué razón? Porque esta expresión sin el campo, no solamente la expresión de la integral que tenemos aquí, consiste de una suma de elementos diferenciales de área que se van sumando uno tras otro hasta lograr tener toda la superficie esférica. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si hiciéramos esto, mira. Vamos a suponer que adicionamos una franja muy pequeña, digamos infinitamente delgada. Este será un nuevo diferencial de área. Y si después de esto hacemos otra vez, mira, otro diferencial de área, así, es decir, una franja infinitamente delgada, luego otra franja infinitamente delgada, y así sucesivamente hasta llegar a tener toda el área de la esfera, o sea, es una integral superficial, ¿no es cierto?, que va calculando cada vez más área hasta que al final nos va a quedar el área de la esfera. Entonces esto es igual al campo, pero yo decía que esta integral cerrada de área es simplemente al área de una superficie esférica, ¿no es cierto? Entonces, esta es una fórmula conocida que la voy a escribir acá. El área de una superficie esférica es 4pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a sustituir esto de aquí y nos queda que el flujo, ¿no es cierto? Este flujo ha sido igual a el campo E multiplicado por el área de una esfera, esto es 4pi por radio al cuadrado. Pero mira lo que dice aquí, la ley de Gauss dice que esto es igual a la carga encerrada dividido por el coeficiente de permitividad epsilon 0. Y de aquí, de esta última relación, podemos despejar el campo eléctrico que nos va a quedar así. La carga encerrada dividido para, pongámosle así, 4pi epsilon 0 y por radio elevado al cuadrado. Pero aquí podemos hacer algo, mira, aquí podemos ponerle por 1. ¿Por qué por 1? Porque aquí esto lo reconocemos 1 sobre 4 pi epsilon 0 es la constante K de Coulomb, con lo cual llegamos a esa misma expresión anterior. No sé si tú recuerdas que al hacer, usando la ley de Coulomb, tendríamos que el campo es K por la carga, ¿no es cierto? Claro que aquí se entiende que es una carga encerrada dentro de una superficie y dividido para el radio al cuadrado. Entonces simplemente reemplazamos como lo hicimos en la parte anterior del ejercicio. Fíjate lo mismo que hicimos acá, K por Q sobre R cuadrado. Hacemos estos cálculos que serán los mismos y nos queda 1,8 por 10 a la 6 será el módulo del campo, ¿no? 1,8 por 10 elevado a la 6. Ahora bien, mira, hacemos lo mismo que hicimos acá. El campo es un vector, ¿no es cierto? Así que escribimos la respuesta finalmente como vector. El campo tiene por módulo 1,8 por 10 a la 6 newton sobre Coulomb. Pero
le vamos a poner un unitario y porque va sobre este eje que es el eje X, y las unidades entonces, como ya dijimos, Newton sobre Coulomb. Bien, espero que este video haya sido de tu utilidad, de tu agrado. No olvides siempre apoyar a este canal para que podamos seguir haciendo videos como este, y nos veremos en el próximo video. Chao.